¿Te acuerdas de Julio César Chávez? Piensa un momento en lo que ese nombre significaba para México. No estamos hablando de un boxeador más. Estamos hablando del hombre que metió a 132,000 personas en el Estadio Azteca solo para verlo pelear. Del tipo que nació en un vagón de tren, que de niño no tenía ni para comer, y que a punta de puño se convirtió en el deportista más grande que ha dado este país. 107 peleas ganadas, 87 knockouts, invicto durante 13 años seguidos. 13 años sin que un solo ser humano sobre la tierra pudiera tumbarlo. Tuvo aviones privados, yates, mansiones en Acapulco, en Puerto Vallarta, en Las Vegas. Las mujeres más hermosas de México lo buscaban. Los narcos más poderosos del país lo querían en su mesa. Los presidentes lo recibían en Los Pinos. El mismísimo Muhammad Ali dijo que Julio César Chávez era uno de los 5 mejores boxeadores de la historia. Y sin embargo, ese mismo hombre terminó vomitando sangre en un cuarto, amarrado con cuerdas en una clínica, rodeado de adictos, rogando que lo soltaran. Intentó quitarse la vida. Perdió a su esposa. Perdió a su familia. Perdió millones de dólares. Y cuando la cocaína le comió el cerebro al punto de que ya no veía a un boxeador en el ring sino a 3, siguió subiendo a pelear. Pero eso no es todo. Porque hoy, mientras Julio César Chávez lucha por mantenerse limpio y reconstruir lo que queda de su vida, su hijo mayor, el que lleva su nombre, el que heredó sus guantes, está encerrado en un penal de máxima seguridad en Hermosillo, acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas, deportado de Estados Unidos como amenaza para la seguridad nacional, vinculado al cártel de Sinaloa. El apellido Chávez, el apellido más respetado del deporte mexicano, hoy aparece en expedientes criminales. Hoy te voy a contar la historia completa de Julio César Chávez, como nunca te la han contado, desde el vagón de tren hasta la gloria absoluta, desde la gloria hasta el infierno de las adicciones, desde el infierno hasta la reconstrucción, y desde la reconstrucción hasta el golpe más doloroso que un padre puede recibir. Y empezamos desde el principio, porque si no entiendes de dónde salió este hombre, no puedes entender cómo cayó tan bajo. Julio César Chávez González nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora. Pero cuando digo que nació ahí, no te estoy diciendo que nació en un hospital, en una clínica o en una casa normal. Julio César Chávez nació literalmente en un vagón de tren. Su padre, don Rodolfo Chávez Lizárraga, era mecánico de ferrocarril y la familia vivía dentro de uno de esos vagones viejos estacionados en las vías. Ahí, en ese pedazo de fierro oxidado, crecieron Julio y sus 10 hermanos, 11 hijos, 11 bocas que alimentar con el sueldo de un mecánico que ganaba lo justo para que no se murieran de hambre. Piensa en eso un momento. El hombre que años después tendría aviones privados y yates en el mar, de niño dormía en un vagón de tren con otros 10 hermanos. Esa imagen es fundamental para entender todo lo que viene después, porque todo lo que Julio César Chávez construyó en su vida, y todo lo que después destruyó, nace de ese vagón. Cuando Julio tenía apenas unos meses de nacido, una huelga de ferrocarrileros obligó a la familia a moverse. Se fueron a Culiacán, Sinaloa, la ciudad que años después se convertiría en sinónimo de 2 cosas, narcos y boxeadores. Y fue ahí, en las calles de Culiacán, donde el destino del niño Julio empezó a tomar forma. Sus hermanos mayores, Rodolfo y Rafael, ya boxeaban, iban al gimnasio, entrenaban, se daban golpes. Julio al principio no tenía ningún interés. Era buen deportista, jugaba béisbol, fútbol, voleibol, pero el box no le llamaba la atención. Hasta que un día, un chavo del barrio lo retó a golpes. Uno de esos gallitos que buscan pleito nada más porque sí. Y ahí salió algo que nadie esperaba. Julio le dio una paliza al tipo. No una pelea normal, una paliza completa. Y en ese momento, un entrenador que estaba en el gimnasio, el zurdo López, lo vio y le dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. Le dijo que tenía manos de campeón. A los 16 años, Julio empezó a entrenar en serio, pero no tuvo una carrera amateur larga como la mayoría de los boxeadores que aspiran a llegar lejos. Fueron solo 14 peleas de amateur. Ganó los guantes de oro en Culiacán, pero en su pelea número 14 le robaron la decisión en la Ciudad de México y decidió que el amateurismo no era lo suyo. Se brincó directo al profesionalismo. Y aquí es donde empieza la leyenda. El 2 de mayo de 1980, con apenas 17 años, Julio César Chávez subió por primera vez a un ring como profesional. Enfrente tenía a un tipo llamado Andrés Félix.
y Julio lo noqueó en el sexto round. ¿Sabes cuánto le pagaron por esa pelea? 250 pesos. 250 pesos mexicanos. Eso fue todo. Ni siquiera le alcanzaba para comprar una bolsa de mandado decente. Pero Julio no peleaba por dinero todavía. Peleaba por algo más profundo. En entrevistas años después confesó cuál era su único sueño en ese momento: comprarle una casa a su madre, sacar a doña Isabel de la pobreza, que nunca más tuviera que vivir en un vagón. Y pelea tras pelea, ese sueño empezó a hacerse realidad. Julio no perdía. Simplemente no perdía. Ganó su primera pelea, ganó la segunda, ganó la tercera, la cuarta, la quinta. Ganó 10, ganó 20, ganó 30. Sus primeras 23 victorias fueron por nocaut. Nadie aguantaba el castigo que ese muchacho flaco de Culiacán repartía con los puños. Y no era un boxeador bonito, no era elegante, no se movía como bailarín. Julio César Chávez era otra cosa. Era un depredador. Se te metía por dentro, te presionaba contra las cuerdas y te trituraba con golpes al cuerpo y al hígado hasta que te caías. Su gancho al hígado se hizo tan famoso que los boxeadores que iban a enfrentarlo le tenían más miedo a ese golpe que a un nocaut limpio en la cara. En 1984, con 22 años y un récord perfecto, llegó la oportunidad más grande de su vida. Peleó contra Mario Azabache Martínez en el Olympic Auditorium de Los Ángeles por el Campeonato Mundial, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, y lo noqueó en el octavo round. Julio César Chávez era campeón del mundo. El niño del vagón de tren tenía un cinturón dorado alrededor de la cintura. Pero eso fue solo el principio, porque lo que vino después fue una racha de dominación que el boxeo mundial no había visto jamás. Después de ganar ese primer título, Julio siguió ganando. Defendió su corona de superpluma 9 veces seguidas, todas con éxito. En 1987 subió de categoría y noqueó a Edwin Rosario en el round 11 para ganar el título de peso ligero. Esa noche, antes de la pelea, alguien de su equipo le puso una banda roja en la frente para romper una supuesta brujería que le estaban haciendo. Julio se la dejó, y esa banda se convirtió en su sello, en su imagen, en el símbolo que todo México identificaba cuando prendía el televisor un sábado por la noche. Para finales de los 80, Julio César Chávez ya no era simplemente un boxeador, era un fenómeno nacional. Era el tipo que unía a un país entero frente al televisor cada vez que subía al ring. Familias completas se reunían para ver sus peleas. Negocios cerraban, calles enteras se vaciaban. México se paralizaba cuando Chávez peleaba. Y todo iba perfecto. Todo parecía un cuento de hadas escrito a puñetazos. El niño pobre que se hizo campeón. El sueño mexicano hecho carne y hueso. Pero guarda esa imagen. Guárdala bien. Porque lo que estás a punto de escuchar te va a demostrar que detrás de esos cinturones de campeón, detrás de esa banda roja, detrás de esos knockouts que hacían vibrar a todo un país, había un hombre que por dentro ya se estaba rompiendo. Y la noche que marcó el punto más alto de su carrera fue también la noche que encendió la mecha de todo lo que vendría después. El 17 de marzo de 1990 es una fecha que cualquier mexicano que ame el boxeo tiene grabada en el cerebro. Esa noche, en el Hotel Hilton de Las Vegas, Julio César Chávez protagonizó lo que muchos consideran la pelea más épica en la historia del deporte mexicano. Y no exagero, hay peleas grandes, hay peleas memorables y hay peleas que cambian la vida de todos los que las ven. Esta fue de las últimas. Enfrente tenía a Meldrick Taylor, un estadounidense de 24 años que venía con todo. Medalla de oro olímpica en Los Ángeles 1984, invicto en 25 peleas, rápido como un rayo, con una técnica impecable y considerado por la prensa de Estados Unidos como el próximo Sugar Ray Leonard. Taylor no era cualquier rival. Era la nueva joya del boxeo americano. Y los gringos estaban convencidos de que esa noche iba a ser la primera persona en derrotar a Julio César Chávez. La pelea fue brutal desde el primer campanazo. Taylor salió a boxear de lejos, usando su velocidad para entrar, conectar y salir antes de que Chávez pudiera atraparlo. Y estaba funcionando. Round tras round, Taylor tiraba más golpes, conectaba más golpes y se movía con una agilidad que ponía en problemas al mexicano. Las tarjetas de los 3 jueces lo tenían arriba. Chávez estaba perdiendo la pelea. Pero ahí estaba el detalle que Meldrick Taylor no calculó.
Julio César Chávez no se caía. No se caía jamás. Podían golpearlo 100 veces y seguía caminando hacia adelante como si nada, con esa mandíbula de concreto que era su arma secreta. Y cada golpe que conectaba el mexicano era un golpe que se sentía, que dolía, que iba quitando poco a poco la fuerza del cuerpo del americano. Llegó el round 12. El último. Taylor iba ganando en las 3 tarjetas. Solo necesitaba sobrevivir 3 minutos más y haría historia. Su esquina le dijo que saliera a ganar el round para que no hubiera dudas. Y ahí cometió el error que le costó todo. En lugar de moverse, de correr el reloj, de usar su velocidad para alejarse, Taylor decidió fajarse con Chávez. Decidió pelear adentro, en el terreno del mexicano. Y eso fue como meterse voluntariamente a la jaula del león. Con 23 segundos en el reloj, Chávez conectó un derechazo que Taylor nunca vio venir. El americano se tambaleó como si le hubieran quitado los huesos de las piernas y se fue a la lona. Se levantó casi por instinto, agarrándose de las cuerdas, con la cara hinchada y llena de sangre. El árbitro Richard Steele se le puso enfrente, a centímetros de su cara, y le hizo la pregunta que cambiaría la historia del boxeo para siempre. Le preguntó si estaba bien, le preguntó si podía continuar. Taylor no respondió. Sus ojos estaban ahí, pero su mente estaba en otro lado. Faltaban 2 segundos. 2 segundos para que sonara la campana y Taylor ganara por decisión. 2 segundos. Pero Steele no esperó. Detuvo la pelea a los 2 minutos y 58 segundos del último round. Victoria por nocaut, técnico para Julio César Chávez. El Hilton de Las Vegas estalló. México estalló. Chávez estaba tan cansado que ni siquiera pudo celebrar. Se fue a su esquina tambaleándose, más muerto que vivo, pero campeón. Había unificado los títulos superligero del Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Su récord quedó en 69 victorias, 0 derrotas. Años después, Chávez contó algo que nadie sabía de esa noche. Dijo que en el round 10, cuando Taylor lo conectó con una ráfaga de golpes, se le fue la noción del tiempo, del espacio, de todo. Perdió el conocimiento durante un round entero. Estaba peleando en automático, tirando golpes sin saber dónde estaba. Y aún así, siguió adelante. Aún así, ganó. Eso es Julio César Chávez. Eso era su grandeza, y al mismo tiempo su condena, porque un hombre que no sabe rendirse en el ring, tampoco sabe cuándo parar fuera de él. Meldrick Taylor nunca se recuperó. Escribió un libro llamado A 2 segundos de la gloria, donde cuenta el dolor que esos 2 malditos segundos le dejaron para siempre. Su carrera se desmoronó después de esa noche. Algunos dicen que el castigo que recibió esa noche le afectó permanentemente. Chávez le arrebató más que una pelea. Le arrebató el futuro. Pero para Julio, todo era gloria. En 1992 venció a Héctor Macho Camacho, el ídolo de Puerto Rico, por decisión unánime en otra pelea épica en Las Vegas. Y luego vino la noche que rompió todos los récords. El 20 de febrero de 1993, Greg Haugen, un boxeador americano con más boca que talento, cometió el error más grande de su carrera. Antes de la pelea, se dedicó a insultar a Chávez y a México. Dijo que el récord de 82 victorias de Julio se lo había hecho contra 82 taxistas de Tijuana, que hasta mi madre hubiera podido noquear. Y remató diciendo que no existían 130,000 mexicanos que pudieran pagar la entrada para llenar el Estadio Azteca. El Azteca se llenó esa noche con 132,274 personas. Récord Guinness de asistencia para una pelea de boxeo. Un récord que sigue vigente hasta hoy. Más de 130,000 almas rugiendo el nombre de un solo hombre. Y Julio César Chávez subió al ring con una sola misión: hacerle tragar cada palabra. La pelea duró 5 rounds, 5 rounds de castigo puro. Chávez no quería noquearlo rápido. Lo golpeaba, se alejaba, lo dejaba respirar y volvía a golpearlo. Quería que Haugen sintiera cada puñetazo, que supiera exactamente lo que pasaba cuando insultabas al César del boxeo frente a 132,000 mexicanos. El árbitro detuvo la pelea en el quinto. Haugen salió del ring destrozado y nunca más abrió la boca sobre taxistas de Tijuana. Esa noche, Julio César Chávez tocó el cielo con las manos. Estaba en la cima absoluta del mundo. 5 cinturones mundiales en 3 divisiones. Invicto en 87 peleas consecutivas. Mike Tyson lo llamó el mejor peleador de su generación y uno de los 5 mejores de la historia. Muhammad Ali iba a verlo entrenar porque era su admirador. Nike le sacó unos tenis edición especial. Nintendo hizo un videojuego con su nombre.
el primero mexicano en la historia de la marca. Tenía millones en el banco, un avión privado para ir a donde quisiera, yates, mansiones, la portada de todas las revistas. Era intocable. Pero aquí viene algo que nadie dice en voz alta y que es fundamental para entender la caída. Julio César Chávez estaba en la cima del deporte, pero Julio César Chávez, el hombre, estaba profundamente solo. Él mismo lo confesó años después en una entrevista que te hiela la sangre. Dijo que lo había logrado todo, que soñó con ser campeón del mundo, con tener millones de dólares, con tener yates, aviones, las mejores mujeres, y lo logró todo. Y cuando lo tuvo todo, descubrió que por dentro estaba vacío. Y ahí es donde empieza la destrucción. Porque el alcoholismo de Julio César Chávez no empezó cuando perdió. Empezó cuando ganó. Empezó con las celebraciones, con las fiestas después de cada victoria, con las copas que se multiplicaban noche tras noche. Al principio era cerveza, después fue tequila, después fue todo lo que tuviera alcohol. Desayunaba con cerveza, no una, no dos, las que cayeran. Y alrededor de él había siempre gente dispuesta a servirle otra copa, gente que lo adulaba, gente que vivía de su fama y que no tenía ningún interés en que el campeón dejara de beber. Después de su pelea contra el Macho Camacho en 1992, alguien le ofreció cocaína por primera vez. Julio contó esa historia sin adornos. Dijo que en Las Vegas, después de ganar, alguien le dijo que probara. Él al principio dijo que no, pero después lo hizo. Y esa primera línea fue el principio del fin. Pero espera, porque la historia de Julio César Chávez con la cocaína tiene un detalle que te va a dejar helado. Y ese detalle tiene que ver con los hombres más peligrosos que México ha producido en los últimos 50 años. Porque cuando eres el deportista más famoso del país y vives en Culiacán, Sinaloa, hay ciertas puertas que se abren solas. Y Julio César Chávez no solo las cruzó, se sentó a la mesa. Julio César Chávez no conoció al narco de lejos. No fue un encuentro casual, ni una coincidencia. Cuando eres el hombre más famoso de Culiacán, Sinaloa, en los años 80 y 90, el narcotráfico no te busca, te encuentra. Y no te pregunta si quieres estar ahí. Te sienta en la mesa, te pone una copa enfrente y te trata como si fueras de la familia. El propio Julio lo confesó sin rodeos en una entrevista para el podcast Dementes. Dijo que su casa era punto de reunión, que los narcos más buscados del país iban a visitarlo como si nada. Mencionó nombres que a cualquier persona le pondrían los pelos de punta. Dijo que Joaquín el Chapo Guzmán era su amigo, que Ismael el Mayo Zambada era su amigo, que Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, era su amigo, que Juan José Esparragosa, el Azul, también estaba en su círculo. Lo dijo así, con esos nombres, con esas letras, sin bajarle una sola línea al tono. Pero no te confundas, Julio César Chávez no era narco, no traficaba, no operaba, no movía nada. Su papel en esa ecuación era otro, era el trofeo. El tipo que todos querían tener cerca porque su presencia les daba algo que el dinero no puede comprar. Legitimidad social. Si el campeón del mundo estaba en tu fiesta, en tu mesa, en tu rancho, eso significaba que eras alguien importante. Y los capos mexicanos de esa época, los que mandaban en Sinaloa, sabían perfectamente el valor de esa moneda. Pero esa cercanía vino con un precio que Julio terminó pagando con su cuerpo y con su alma. Porque cuando tienes a los narcotraficantes más poderosos del país, ofreciéndote cocaína de la más pura, del producto que ni siquiera sale a la calle, la adicción no avanza lento, te devora. Julio contó que después de esa primera vez en Las Vegas, llegó a Culiacán y al principio dijo que no quería saber nada de eso. Pero los amigos no lo dejaban en paz, no lo dejaban dormir, le ofrecían a todas horas. Y un día dijo la frase que le cambió la vida. Dijo, presta. Así de simple, presta. Y a partir de ese momento el César del boxeo se convirtió en esclavo de una sustancia que no respeta cinturones, récords ni aplausos. La adicción fue rápida y feroz. En cuestión de meses, Julio ya no podía funcionar sin consumir. Desayunaba con cerveza, consumía cocaína a cualquier hora, y su círculo cercano se fue llenando de personas que no querían su bienestar, sino su fiesta. Él mismo lo describió con una honestidad que duele. Dijo que se sentía solo, que a pesar de tener millones en el banco, aviones privados, yates en el mar y todo lo que cualquier persona puede soñar, por dentro estaba completamente vacío, y que la cocaína le llenaba ese vacío. Por un rato, hasta que necesitaba más, y mientras todo esto pasaba fuera del ring,
Dentro del ring, la realidad empezó a cobrarle factura. En enero de 1994, Julio César Chávez se enfrentó a Frankie Randall. Era su pelea número 90 como profesional. 89 victorias, 0 derrotas, 1 empate. Nadie le había ganado jamás. Pero esa noche, en Las Vegas, el invicto se rompió. Randall lo derrotó por decisión. Fue la primera derrota en 14 años de carrera. La primera vez que Julio César Chávez escuchó que su nombre no estaba del lado del ganador. Para un hombre normal, una derrota en 90 peleas sería una estadística envidiable. Pero Julio no era un hombre normal. Era un adicto en caída libre que había construido toda su identidad sobre la invencibilidad. Y cuando esa invencibilidad se rompió, algo adentro de él también se rompió. Después de perder con Randall, Julio intentó ir a rehabilitación por primera vez. Pero las recaídas fueron constantes. Entraba a una clínica, aguantaba unos días, salía y volvía a consumir. El ciclo se repetía una y otra vez. Y cada recaída era peor que la anterior. Y aquí viene un detalle que su propio hermano Rafael Chávez reveló en un libro biográfico y que te da la medida exacta de hasta dónde había llegado la adicción. Julio César Chávez se drogó en un baño del Vaticano. Fue a conocer al Papa Juan Pablo II, una audiencia que para cualquier católico sería uno de los momentos más sagrados de su vida. Y mientras esperaba para entrar, se metió al baño y consumió cocaína. En el Vaticano, frente al Papa. Eso ya no es adicción recreativa. Eso es un hombre que ha perdido completamente el control. Pero Julio seguía subiendo al ring. Y eso quizás fue lo más destructivo de todo, porque el boxeo le daba la ilusión de que todavía estaba bien, de que todavía era el de antes. Pero no era el de antes. Estaba muy lejos de serlo. En junio de 1996 se enfrentó a Oscar de la Hoya, el nuevo ídolo del boxeo mundial, un mexicoamericano joven, rápido y hambriento de gloria. Julio llegó a la pelea con un corte en la ceja que se había hecho días antes durante el entrenamiento. Le dijeron que no peleara, que esperara, que se recuperara. Pero Julio César Chávez no sabía decir que no. Subió al ring de todas formas, y en los primeros rounds, la ceja se abrió como si alguien le hubiera pasado una navaja. La sangre le cubría la cara, le tapaba el ojo, le impedía ver. El árbitro detuvo la pelea en el cuarto round, derrota por nocaut técnico. La imagen de Julio con la cara cubierta de sangre, derrotado por un muchacho que tenía la mitad de su edad, fue portada de todos los periódicos del mundo. 2 años después, en 1998, hubo una revancha, y esta vez fue peor. De la Hoya ya no le tuvo ningún respeto. Lo castigó al cuerpo, a la cabeza, de todas las formas posibles. Al final del octavo round, Julio no salió de su esquina. Abandonó. El César del boxeo, el hombre que nunca se rendía, tiró la toalla. Y aún así, no se retiró. Siguió peleando contra rivales que en sus mejores años no le hubieran durado ni 2 rounds. En 1999, perdió contra un desconocido llamado Willie Wise, una derrota que la revista Ring Magazine calificó como la sorpresa del año. Y en 2005, en su última pelea, se enfrentó a otro desconocido, Grover Wiley, en Phoenix, Arizona. Julio confesó algo escalofriante sobre esa noche. Dijo que la cocaína le había destruido de tal manera la percepción que ya no veía a un solo boxeador enfrente. Veía tres siluetas moviéndose, y no sabía cuál era la real. Su esquina detuvo la pelea antes del quinto round por una lesión en la mano, pero la verdad era otra. La verdad era que Julio César Chávez ya no podía pelear. No porque le faltara corazón, porque le faltaba realidad. La droga se la había robado. Ese día le dijo a su promotor Bob Arum que esa había sido su última pelea, y se bajó del ring para siempre. Récord final: 107 victorias, 6 derrotas, 2 empates, 25 años de carrera. Una leyenda indiscutible del deporte, pero también un hombre destrozado por dentro. Y fuera del ring, la situación era todavía peor, porque mientras la carrera de Julio se desmoronaba pelea a pelea, su vida personal se había convertido en un campo de batalla que hacía ver al ring como un lugar seguro. En abril de 1995, mientras estaba en un hotel Holiday Inn en Toluca, un sicario se acercó a la mesa donde cenaba con su compadre Jesús, el bebé Gallardo, y otro amigo. Julio se había levantado para ir al baño. Cuando regresó, su compadre estaba muerto, asesinado en la mesa donde segundos antes estaban comiendo juntos. Si Julio no se hubiera levantado a ir al baño en ese momento exacto, hoy no estaríamos contando esta historia. Estaríamos contando su muerte.
Ese episodio debería haber sido la alarma definitiva. Debería haber sido el momento en que Julio dijera, basta, se alejara de esa gente y buscara ayuda de verdad. Pero la adicción no funciona así. La adicción no escucha alarmas. La adicción necesita más. Y Julio le dio más. Confesó que cuando su familia intentaba alejarlo de las drogas, él los amenazaba, no con sus puños, con algo peor. Les decía que les iba a echar al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, a Amado Carrillo, a Esparragosa, a sus amigos narcos. El campeón del mundo estaba tan hundido en la adicción que usaba el miedo de los cárteles para que nadie le quitara su droga. Así de retorcido estaba todo. Así de perdido estaba el hombre que millones de mexicanos adoraban como un héroe. Y mientras Julio se hundía cada vez más en ese infierno, había una persona que lo estaba viendo todo desde adentro. Una persona que llevaba años aguantando lo inaguantable. Una mujer que había dejado su vida, sus sueños y su futuro para estar al lado del campeón, y que ahora tenía que ver cómo ese campeón se convertía en un fantasma de lo que alguna vez fue. Esa mujer se llamaba Amalia Carrasco. Y lo que ella vivió al lado de Julio César Chávez es una historia que México nunca quiso escuchar. Amalia Carrasco conoció a Julio César Chávez en la playa El Tambor, en Culiacán. Eran los años 80, y Julio apenas empezaba a despuntar en el boxeo. No era todavía el César del boxeo. No era todavía el ídolo de millones. Era un muchacho de barrio con las manos duras y un sueño enorme. Y Amalia se enamoró de ese muchacho, no del campeón, del tipo que venía de un vagón de tren y que quería comprarle una casa a su mamá. Se casaron jóvenes y ella dejó todo por él. Amalia tenía el sueño de ser sobrecargo, de viajar por el mundo, de volar. Pero lo dejó. Dejó esa vida para dedicarse a la familia, para estar al lado de Julio mientras él construía una carrera que iba a cambiar el deporte mexicano para siempre. Tuvieron 3 hijos, Julio César Chávez Jr., Omar y Cristian. Y durante los años en que Julio subía al ring y noqueaba a todo el que se le pusiera enfrente, Amalia estaba atrás, criando a los hijos, sosteniendo la casa, siendo el ancla que mantenía a la familia en tierra firme. Y aquí está el dato que pocas veces se menciona, pero que lo cambia todo. Mientras Julio fue invicto, mientras Amalia estuvo a su lado, el hombre encadenó 89 peleas sin perder. 89 peleas. Ella misma lo dijo en una de las pocas veces que habló públicamente. Ella fue la que le dio suerte. Y no lo decía como superstición, lo decía como un hecho. Mientras hubo familia, hubo invicto. Cuando la familia se rompió, todo se rompió. Porque lo que Amalia vivió al lado del campeón no fue solamente el abandono emocional de un hombre consumido por la fama y las fiestas. Fue algo más oscuro que eso. Su propio hijo, Julio César Chávez Jr., lo dijo años después en una entrevista que dejó a mucha gente en silencio. Habló de violencia familiar. No dio detalles específicos. No contó episodios puntuales. Pero dijo algo que se te queda clavado en la cabeza como una espina. Dijo que su mamá estaba bien, pero que desde que estuvo en la relación con su papá le daba miedo hablar, que él le decía que tenía que hablar, que tenía que tratarse, pero que ella seguía con ese miedo, después de 30 años. Piensa en eso un momento. Una mujer que desde hace 3 décadas tiene miedo de hablar por lo que vivió al lado del hombre que México adoraba como héroe. 30 años de silencio. 30 años cargando algo que el público nunca vio porque estaba demasiado ocupado aplaudiendo los knockouts. En 1994, el mismo año en que Julio perdió el invicto contra Frankie Randall, Amalia decidió que ya no podía más. Se divorció, se llevó a los 3 hijos y se fue a vivir a Estados Unidos, lejos del boxeo, lejos de Culiacán, lejos de todo lo que representaba esa vida. Años después, dijo una frase que resume el dolor de una madre que vio cómo sus hijos crecieron en un ambiente que ella no pudo controlar. Dijo que no quería que fueran boxeadores, que se fue a vivir a Estados Unidos para alejarlos del ambiente del box, que le parecía una carrera demasiado agresiva. No sirvió de nada. Los 3 terminaron vinculados al boxeo de una forma u otra, y el mayor, el que llevaba el nombre del padre como una losa encima, terminó repitiendo cada uno de los errores del padre multiplicados por 10. Pero esa historia viene después. Lo que importa ahora es lo que pasó con Julio después del divorcio. Porque cuando Amalia se fue, el último dique que contenía la inundación se rompió. Ya no había familia que lo anclara. Ya no había esposa que le dijera basta. Ya no había hijos que le recordaran que existía una vida fuera del ring y de las fiestas. Julio se quedó solo con sus demonios. Y los demonios tomaron el control por completo. Y en medio de ese caos,
En medio de esa caída libre, apareció un nombre que sacudió a la prensa mexicana como un terremoto: Salma Hayek. La actriz veracruzana, que en ese momento ya empezaba a brillar en Hollywood, fue vinculada sentimentalmente con Julio César Chávez. La historia se volvió legendaria. Las fotos de ambos juntos en eventos públicos circularon por todas las revistas. Y cuando años después se produjo la bioserie El César, que narra la vida del boxeador, apareció un personaje llamado Brisa Rafael, una joven actriz de Veracruz que soñaba con triunfar en Hollywood. Todos supieron de inmediato a quién representaba. Ni Julio ni Salma han confirmado jamás que haya existido una relación sentimental entre ellos, pero las fuentes cercanas a ambos han contado durante años que sí hubo algo, que venía de mucho tiempo atrás, que prefirieron quedar como amigos, y que incluso después, cuando Salma ya estaba en Hollywood, viviendo un romance con el actor Edward Norton, y Julio ya estaba con su segunda pareja, seguían hablándose, seguían en contacto, seguían conectados de alguna manera que nunca explicaron. Lo cierto es que después del divorcio de Amalia, Julio rehizo su vida sentimental con Miriam Escobar, la mujer que hoy sigue a su lado y con quien tuvo a su hija menor, Nicole. Y aquí hay que decir algo en favor de Miriam, porque esta mujer se quedó con Julio en los peores momentos. Se quedó cuando las adicciones estaban en su punto más alto. Se quedó cuando el dinero empezó a desaparecer. Se quedó cuando todo el mundo daba a Julio por perdido. Y se quedó cuando llegó la etapa más oscura de todas, la etapa en la que Julio César Chávez dejó de ser un adicto funcional para convertirse en un hombre que estaba a punto de morir. Porque lo que vino después del divorcio, después de las derrotas, después de las peleas bochornosas contra rivales que no le llegaban ni a los tobillos, fue un descenso a un lugar del que muy pocos regresan. Y Julio casi no regresa. El alcohol ya no era suficiente. La cocaína ya no era suficiente. Julio estaba consumiendo cantidades que habrían matado a cualquier otro ser humano. Él mismo contó que vomitaba sangre, que su cuerpo ya no aguantaba, pero su adicción no lo dejaba parar. Y entonces pasó algo que en cualquier película sería el momento en que el héroe toca fondo y decide cambiar. Pero la vida real no funciona como las películas. Julio intentó quitarse la vida. Lo dijo sin adornos, sin drama, con la voz plana de alguien que ya hizo las paces con ese recuerdo. Dijo que intentó suicidarse. El hombre que durante 13 años nadie pudo tumbar en un ring. El hombre con la mandíbula más resistente que el boxeo había visto jamás. El hombre que a falta de 2 segundos noqueó a Meldrick Taylor cuando todo el mundo lo daba por derrotado. Ese hombre quiso acabar con su propia vida. Porque los puños sirven para pelear contra otro hombre. No sirven para pelear contra lo que llevas adentro. Su familia hizo lo único que podía hacer. Lo llevaron a una clínica de rehabilitación en Guadalajara. Pero no le dijeron la verdad. Lo engañaron. Le dijeron que iban a visitar un lugar, que iba a conocer a gente que lo admiraba, que todo estaba bonito. Julio accedió para que dejaran de molestarlo. Dijo que a esas alturas ya no le importaba nada. Llegaron a la clínica. Lo recibieron en un lugar que parecía agradable. Le pidieron que pasara a conocer a unos amigos del dueño. Y cuando entró, cerraron una puerta de fierro detrás de él. Lo que encontró del otro lado fue una bodega con más de 100 adictos. Gente mugrosa, gente que llevaba meses encerrada, gente que ya había perdido la noción de todo. Y le dijeron las palabras que ningún campeón del mundo espera escuchar. Le dijeron: eres un adicto más, échale humildad. Julio reaccionó como lo que era, un peleador. Se lanzó contra los que lo rodeaban. Se peleó con 5 tipos, pero llegaron 20 más y le dieron la golpiza de su vida. Lo amarraron con cuerdas. Al campeón del mundo lo amarraron con cuerdas en una clínica de rehabilitación como si fuera un animal. Y así pasó 4 meses, los 4 meses más amargos de toda su vida, según sus propias palabras. Mes y medio estuvo amarrado, sin poder hablar con nadie, sin teléfono, sin contacto con el exterior, sin nada. Dijo que lloró como nunca había llorado, que él, que tenía todo afuera, millones, propiedades, fama, estaba ahí adentro, atado, rodeado de desconocidos, siendo tratado como uno más. Y eso era exactamente lo que necesitaba entender, que era uno más, que el cinturón de campeón del mundo no te protege de la cocaína, que los 132,000 del Azteca no te sirven de nada cuando estás solo en un cuarto con las manos atadas. Pero esa clínica no lo curó. Salió y recayó. El ciclo se repitió. Entrar, salir, recaer. Entrar, salir, recaer. Durante años,
Julio fue un hombre atrapado en un loop del que no podía escapar. Y mientras tanto, su fortuna se iba esfumando. Los millones que había ganado en 25 años de carrera se iban en drogas, en fiestas, en gente que desaparecía cuando se acababa la fiesta. El hombre que alguna vez tuvo aviones privados y mansiones en 3 ciudades distintas, vio cómo su patrimonio se reducía como hielo al sol. Y si crees que el fondo de Julio César Chávez fue la clínica en Guadalajara, espera, porque lo que vino después fue todavía más duro. Y tuvo que ser su propio hijo quien lo salvara de la única manera que funcionaba, con un engaño que le dolió en el alma, pero que probablemente le salvó la vida. En 2011, Julio César Chávez llevaba años entrando y saliendo de clínicas sin resultado. Cada intento de rehabilitación terminaba igual. Unas semanas limpio, a veces unos meses, y después la recaída. Siempre la recaída. Su cuerpo ya estaba destruido. Vomitaba sangre con frecuencia. Sus órganos estaban pagando la factura de años de alcohol y cocaína sin freno. Y su mente estaba en un lugar todavía peor. Porque un adicto que ha intentado rehabilitarse muchas veces y ha fallado todas, empieza a creer algo devastador, que no tiene remedio, que su caso no tiene solución, que así va a morir. Y fue entonces cuando su hijo, Julio César Chávez Jr., tomó una decisión que cambiaría todo. El Jr., que en ese momento ya era boxeador profesional y estaba a punto de convertirse en campeón mundial de peso medio, hizo exactamente lo mismo que la familia había hecho años antes en Guadalajara. Lo engañó, lo llevó con mentiras a una clínica de rehabilitación en Tijuana. Un médico lo sedó. Y Julio César Chávez se quedó dormido siendo un adicto activo y despertó encerrado en un centro de tratamiento. Esa vez fue diferente. No fue la bodega de Guadalajara. No fueron las cuerdas ni la golpiza. Fue un proceso largo, difícil, lleno de días en los que Julio quería salir corriendo. Días en los que la abstinencia lo hacía sentir que se estaba muriendo. Días en los que el cuerpo le pedía a gritos lo que ya no podía darle. Estuvo 5 meses internado, comiendo mal, durmiendo peor, pasando por cada una de las etapas que un adicto tiene que pasar para empezar a reconstruirse. Pero algo hizo clic esta vez. Quizás fue la edad, quizás fue el cansancio, quizás fue el hecho de que su propio hijo, el que llevaba su nombre, el que se había hecho boxeador siguiendo sus pasos, fue quien lo puso ahí. Quizás fue la vergüenza de verse a los 49 años, con 107 victorias en el ring y 0 victorias contra sí mismo. Lo que sea que haya sido, Julio César Chávez dejó las drogas y el alcohol, y no volvió a tocar ni una copa ni una línea. Hoy, al momento de contar esta historia, Julio César Chávez lleva más de 16 años limpio, más de 16 años sin alcohol y sin drogas, y eso, viniendo de donde viene, habiendo estado donde estuvo, es quizás la victoria más grande de toda su vida, más grande que la pelea contra Meldrick Taylor, más grande que la noche del Azteca, más grande que cualquier cinturón, porque en el ring siempre tuvo esquina, siempre tuvo entrenador, siempre tuvo público que lo apoyaba. Contra la adicción peleó solo, con las manos desnudas y sin campana que lo salvara. Y lo que hizo después de rehabilitarse es algo que merece ser contado porque dice mucho de quién es realmente este hombre debajo de toda la leyenda. Julio César Chávez fundó las Clínicas Baja del Sol, centros de rehabilitación para personas con adicciones. Abrió una en Tijuana y otra en Culiacán, su casa de toda la vida. Y no las abrió como un negocio más, las abrió como una misión personal. Su lema es una frase de 5 palabras que resume todo lo que vivió. Si yo pude, ustedes también pueden. Lo más fuerte es que Julio no se limitó a poner el dinero y poner su nombre en la fachada. Va personalmente. Habla con los pacientes. Les cuenta su historia. Les dice que él, el campeón del mundo, el hombre que tuvo todo lo que se puede tener en esta vida, terminó amarrado con cuerdas en una bodega vomitando sangre, y que si él salió de ese agujero, cualquiera puede salir. En marzo de 2025, Julio apareció junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional como parte de la campaña «Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata». Le regaló un reloj a la presidenta, demostró su combinación de boxeo favorita frente a las cámaras y dijo algo que se escuchó en todo el país. Dijo que gracias a un programa de recuperación tenía 16 años sin alcohol y sin drogas. Él encabezó la clase nacional de boxeo el 6 de abril de ese año en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento masivo para alejar a los jóvenes de las adicciones.
El hombre que alguna vez usó el nombre de los narcos para amenazar a su propia familia, ahora estaba en el Palacio Nacional, pidiéndole a México que no cayera donde él cayó. Pero la vida de Julio César Chávez, después de la rehabilitación, no ha sido un cuento con final feliz, limpio y sin manchas. Porque si bien él logró salir del infierno, su fortuna nunca se recuperó del todo. El hombre que alguna vez tuvo aviones privados, yates en el mar, mansiones en Acapulco, Puerto Vallarta y Las Vegas, hoy tiene un patrimonio estimado en $4 millones según Celebrity Net Worth. Suena como mucho dinero, y lo es, pero compáralo con lo que tuvo. Compáralo con los millones y millones que ganó en 25 años de peleas de campeonato mundial, en patrocinios con Nike, en comerciales, en eventos. La mayor parte de esa fortuna se fue. Se fue en drogas, en fiestas, en malas decisiones, en gente que desapareció cuando el dinero se acabó. Julio se reinventó como empresario. Tiene restaurantes temáticos, una línea de vitaminas, colaboraciones con marcas deportivas, las clínicas de rehabilitación y trabaja como comentarista y analista de boxeo en televisión. No está en la calle ni mucho menos, pero está muy lejos del hombre que agarraba su avión privado y se iba a donde le daba la gana sin pensar en cuánto costaba. Y aquí es donde la historia de Julio César Chávez da un giro que nadie esperaba. Porque cuando parecía que lo peor había quedado atrás, cuando parecía que el campeón finalmente había encontrado paz después de décadas de guerra contra sí mismo, la vida le asestó el golpe más brutal que un padre puede recibir. Y no vino de un rival en el ring, no vino de las drogas, no vino de los narcos, vino de su propia sangre, del hijo que lleva su nombre, del hijo que lo internó en la clínica que le salvó la vida, del hijo que fue campeón del mundo igual que él. Porque Julio César Chávez Jr. no solo repitió los errores de su padre, los superó. Y el final de su historia, al menos hasta hoy, es algo que Julio César Chávez padre nunca se imaginó ni en la peor de sus pesadillas. Todo empezó a descarrilarse cuando el Junior perdió el campeonato mundial de peso medio contra el argentino Sergio Maravilla Martínez en septiembre de 2012. Esa derrota fue devastadora. No solo perdió el cinturón, sino que días después se supo que había dado positivo por marihuana en el examen antidopaje. La suspensión fue inmediata. La multa fue de $20,000, pero el daño real fue invisible. El Junior empezó a consumir pastillas para bajar de peso que alteraban su estado mental. Después marihuana para dormir. Después más pastillas. Después cosas peores. Su padre lo vio con horror. Porque era como verse a sí mismo 20 años antes. Los mismos patrones, las mismas excusas, la misma espiral descendente. Julio padre lo internó en clínicas de rehabilitación varias veces. Lo metió en sus propias clínicas Baja del Sol. Lo sacó, lo volvió a meter. El ciclo que él mismo había vivido se estaba repitiendo exactamente igual frente a sus ojos, pero ahora desde el otro lado. El Junior confesó que su adicción duró 8 años, que entre esos 8 años pasó 3 años y medio encerrado en clínicas y centros de rehabilitación, que estuvo a punto de morir 2 veces por sobredosis. 2 veces. Dijo que cuando caía al hospital por la sobredosis, lo único que pensaba era que le pusieran algo para que se le bajara, que se iba a morir. Y que gracias a Dios no se murió. Pero las adicciones del Junior no fueron lo peor. Lo peor vino cuando la ley tocó la puerta. Porque mientras el padre había caminado al borde del precipicio con los narcos sin caer del lado equivocado de la ley, el hijo cayó de lleno. En enero de 2023, la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr. Los cargos eran de esos que te dejan sin aire: delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. No era una multa de tránsito, no era una pelea callejera, no era un escándalo de revista. Era una acusación federal vinculada al cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México, la misma organización con la que su padre se había sentado a la mesa décadas antes. El Junior estaba viviendo en Los Ángeles. Había entrado legalmente a Estados Unidos con una visa de turista en agosto de 2023, pero esa visa venció en febrero de 2024 y él no se fue. Se quedó. Siguió peleando. Siguió viviendo su vida como si la orden de arresto en México no existiera. En junio de 2024 fue arrestado en Los Ángeles por posesión ilegal de 2 rifles tipo AR, armas fantasma sin número de serie. Lo liberaron después de pagar $50,000 de fianza y con la condición de someterse a un tratamiento de rehabilitación por salud mental. Pero eso fue solo el preludio. El 28 de junio de 2025,
Julio César Chávez Jr. subió al ring en California para enfrentar al youtuber Jake Paul. Perdió por decisión unánime. La bolsa de la pelea era de alrededor de $12 millones, de los cuales al Junior le tocaron aproximadamente $2,5 millones. Fue probablemente la última gran cantidad de dinero que va a haber en mucho tiempo. Porque 5 días después, el 3 de julio de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, lo arrestaron en Studio City, California. Lo encontraron andando en un patinete eléctrico por las calles del vecindario. Así, sin drama, sin persecución, sin resistencia. El hijo del campeón del mundo fue detenido en un patinete. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no se anduvo con rodeos. En su comunicado lo calificaron como una amenaza grave para la seguridad pública. Dijeron que tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, que había hecho declaraciones fraudulentas en su solicitud de inmigración y que tenía una orden de arresto activa en México. El director de la oficina del ICE en Los Ángeles fue todavía más directo. Dijo que Chávez Jr. nunca debió haber sido permitido entrar a Estados Unidos. El 18 de agosto de 2025, Julio César Chávez Jr. fue deportado. Las fotos que publicó el ICE dieron la vuelta al mundo. El hijo del César del boxeo caminando esposado, escoltado por agentes de inmigración, cruzando la frontera por el puerto de entrada de Nogales, Arizona. Del otro lado lo esperaba la Fiscalía General de la República. Lo detuvieron de inmediato y esa misma noche lo trasladaron al Ceferezo número 11 de Hermosillo, Sonora, un penal federal de máxima seguridad. Ahí quedó internado con prisión preventiva justificada por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. El apellido Chávez, el apellido que durante décadas fue sinónimo de orgullo mexicano, de victoria, de superación, ahora aparecía en la ficha de ingreso de un penal de máxima seguridad. Y ahora piensa en Julio César Chávez padre. Piensa en ese hombre de 63 años que lleva más de 16 años luchando cada día para mantenerse limpio, que se levanta cada mañana, va a sus clínicas, habla con adictos, les cuenta su historia, les dice que se puede salir del infierno. Piensa en ese hombre viendo las fotos de su hijo esposado en todos los noticieros del país. Piensa en lo que se siente haber peleado 115 peleas profesionales, haber sido noqueado, cortado, golpeado, humillado, y saber que ninguno de esos golpes duele ni la mitad de lo que duele ver a tu hijo encerrado en un penal federal. Cuando arrestaron al Junior en Estados Unidos, Julio padre salió a hablar. Dijo que confiaba en la justicia. Dijo que su hijo no era un delincuente. Pero su voz ya no tenía la fuerza del hombre que retó a Greg Haugen frente a 132,000 personas. Era la voz de un padre roto, de un hombre que sabe que hay peleas que no se ganan a puñetazos, de un hombre que ya perdió demasiadas batallas fuera del ring como para creer que esta se va a resolver con garra y corazón. Porque la verdad es que la historia de la familia Chávez es un espejo de algo que pasa en México todos los días y que nadie quiere ver de frente. Un hombre nace en la pobreza más absoluta. A punta de sacrificio, de talento y de una voluntad sobrehumana construye algo inmenso, se convierte en leyenda. Pero en el camino se cruza con las adicciones, con el dinero fácil, con la gente equivocada, con un sistema que te celebra cuando ganas y te olvida cuando caes. Y cuando finalmente logra salir del hoyo, cuando finalmente encuentra la manera de reconstruirse, tiene que ver cómo sus propios hijos caen en el mismo agujero del que él tardó décadas en salir. Y esta vez no puede hacer nada, porque un padre puede internarte en una clínica, puede pagarte el tratamiento, puede contarte su historia 1000 veces, pero no puede vivir tu vida por ti, no puede tomar tus decisiones, no puede salvarte de ti mismo. Julio César Chávez lo dijo en una entrevista con Adela Micha y se le quebró la voz. Dijo que pensó que su hijo se iba a morir, que vivió con ese miedo durante años, que lo metió en sus clínicas, que lo sacó, que lo volvió a meter, que hizo todo lo que un padre puede hacer, y que aún así no fue suficiente. Hoy, Julio César Chávez vive en Culiacán, sigue casado con Miriam Escobar, sigue yendo a sus clínicas Baja del Sol, sigue apareciendo como comentarista de boxeo en televisión, sigue siendo recibido como leyenda en cada evento al que va. La gente se le acerca, le pide fotos, le dice campeón. Y él sonríe, se pone la banda roja, tira unas combinaciones al aire y posa para la cámara. Pero detrás de esa sonrisa, hay un hombre que ha vivido demasiado, que ha visto demasiado, que ha perdido demasiado,
De los millones que ganó en 25 años de carrera, le quedan alrededor de 4 millones de dólares. Los aviones ya no están. Los yates ya no están. Las mansiones se fueron. El dinero que se fue en drogas y en gente que no lo quería de verdad nunca va a regresar. Pero él sigue de pie, sigue limpio, sigue peleando cada día la única pelea que realmente importa, la pelea contra sí mismo. Y la pregunta que queda flotando después de conocer esta historia de principio a fin, es una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Quién fue realmente Julio César Chávez? ¿Fue el niño del vagón de tren que soñaba con comprarle una casa a su mamá? ¿Fue el campeón que noqueó a Meldrick Taylor a falta de 2 segundos? ¿Fue el ídolo que metió a 132,000 personas en el Azteca? ¿Fue el adicto que vomitaba sangre y amenazaba a su familia con los narcos? ¿Fue el padre que lloró cuando vio a su hijo repitiendo sus errores? ¿Fue el hombre que fundó clínicas para salvar a otros de lo que casi lo mató a él? La respuesta es que fue todos al mismo tiempo, porque un ser humano no es una sola cosa. Y la historia de Julio César Chávez es la prueba de que se puede ser el más grande y el más miserable al mismo tiempo, que se puede tener todo y no tener nada, que se puede noquear a cualquier rival sobre la tierra y perder contra lo que llevas adentro. Hay una frase que Julio repite siempre en sus clínicas, cuando se sienta frente a un adicto que cree que ya no hay salida. Le dice, si yo pude, ustedes también pueden. 5 palabras. Pero detrás de esas 5 palabras hay un vagón de tren. 107 peleas, 5 cinturones mundiales, 132,000 almas gritando tu nombre, millones de dólares perdidos, cocaína en el baño del Vaticano, cuerdas amarradas en una clínica de Guadalajara, un intento de suicidio, un divorcio, un hijo en un penal de máxima seguridad y 16 años luchando cada día para no recaer. Esa es la historia de Julio César Chávez. No la que te cuentan en los resúmenes deportivos. No la del knockout a Meldrick Taylor con música épica de fondo. La historia completa. La que duele. La que incomoda. La que te recuerda que detrás de cada ídolo hay un ser humano que sangra, que se equivoca, que cae y que a veces se levanta. Y a veces no. La próxima vez que veas a Julio César Chávez en la televisión sonriendo con su banda roja, acuérdate de todo esto. Acuérdate del vagón. Acuérdate de los 250 pesos de su primera pelea. Acuérdate de los 2 segundos que cambiaron la historia del boxeo. Acuérdate de la clínica donde lo amarraron. Y acuérdate de que ese hombre, con todo lo que vivió, sigue de pie. Golpeado, marcado, con cicatrices que no se ven pero que están ahí, pero de pie. Porque si algo nos enseña la vida de Julio César Chávez, es que el round más difícil no es el último del combate. Es el que peleas cada mañana cuando te levantas y decides no rendirte. Dale like, suscríbete y comparte este video, porque historias como esta no se pueden quedar en el silencio. Nos vemos en el próximo.